Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas, ¿qué tal? Matías. Vamos a hablar de Salvar al Soldado Ryan, la película que pediste en Videocríticas a la Carta, y vamos a comentar, digamos, la película con su crítica, sus opiniones, etcétera. Antes de eso, como siempre, marcar que esto es un vídeo de la revista Acción Cine y también Acción Televisión, que es un mensual que tenéis en los kioscos todos los meses, y que podéis pedir a los kioscos o podéis pedirlo a la dirección que os vamos a poner aquí en la propia revista, ¿de acuerdo? En el enlace que os pongan aquí abajo. Se lo podéis pedir a la redacción directamente. Y digamos que voy a destacar este mes pues el artículo que llevábamos de actor o de actriz, de estrella. Aquí tenemos concretamente a Carole Lombard, haciendo un recorrido por la filmografía de Carole Lombard, con bastantes fotos, con fotos a página y demás, y repasando un poco, aparte de todas las secciones que llamamos de coleccionable, de pósters, etcétera. Una revista de actualidad, una revista de coleccionismo, una revista que incluye tanto noticias como entrevistas, reportajes, etcétera. Y estrenos, mucho trabajo sobre los estrenos y demás. Que esto es un vídeo con spoilers, que Matías ha visto Salvar al Soldado Ryan y por eso pues pide la película, así que no hay ningún problema con él, pero si alguien ha visto Salvar al Soldado Ryan vamos a hacer spoilers, ¿vale? Así que avisado queda. Y por último, pues que si os gusta el vídeo le dais a like, podéis suscribiros al canal y que tenemos una sección premium para quienes quieran apoyar más el medio, la revista, la publicación, con vídeos exclusivos cada mes, ¿de acuerdo? Y vamos a hablar de Salvar al Soldado Ryan. Vamos a ver, Salvar al Soldado Ryan es una película de 5 estrellas, uno de los grandes títulos del cine bélico de los años de la década de los 90 del siglo pasado. Es una película que se estrena en 1998, dirigida por Steven Spielberg. Y lo primero que quiero decir es que es una película que en distintos visionados a mí me ha proporcionado distintas impresiones, siempre positivas, siempre señalándola como una película de 5 estrellas y siempre señalándola como una de las grandes películas bélicas de la historia del cine, pero con, digamos, inicialmente pues yo toda esa parte de apertura del prólogo y la parte del epílogo, esa parte más emotiva si se quiere, pues se me atragantaba. Cuando la veo una vez más, porque la he visto varias veces, cuando veo esta película para hacer esta videocrítica, pues me pasa lo mismo al principio, es decir, el arranque con ese personaje enigmático al cual Spielberg pues le dedica todos esos primeros planos de los ojos y tal, y que voluntariosamente digamos que quiere mantenernos un tanto confundido para no desvelar quién sobrevive y quién no. Y nos hace casi como jugar a la confusión, ¿no? Con si este señor que está aquí ¿quién es este señor dentro de los personajes que hay? La duda de si es Tom Hanks o no es Tom Hanks, la duda de si es Ryan, esa pequeña duda que te puede inspirar el aspecto del personaje, por esas miradas, ese juego con los ojos y tal, las miradas son claves en la película. Pues toda esa parte del cementerio y tal se me hacía otra vez cuesta arriba cuando me puse a ver esta película, esta última vez en este visionado para hacer esta videocrítica. Pero amigo Matías, lo que es la vida, a medida que progresa la película pues me voy dando cuenta de que mis percepciones sobre la misma no es que hayan cambiado. Como digo, me sigue pareciendo una película de 5 estrellas, me sigue pareciendo uno de los títulos imprescindibles del cine bélico, y una de las mejores películas de los años 90, pero además pues bueno, encuentro unas claves que me hacen de alguna manera atenuar ese discurso que tenía yo inicial de decir, bueno, aquí Spielberg en la parte de arranque, en el prólogo y en el epílogo se nos pone un poco llorón,
Es una película muy triste, es una película que intenta, es un cine bélico, pero que además de que el cine bélico, de que está muy bien servido con grandes secuencias de acción y demás, pero al mismo tiempo parece que estamos como llorando otra vez, que si el Spielberg más moñas y tal. Bien, pues ese discurso tengo que desarmarlo y tengo que rearmarlo, porque realmente, analizando la película ya es profeso para hacer esta videocrítica, Matías. Te agradezco, dicho sea de paso, la paciencia que has tenido y demás, pero reanalizando la película para poder hablar del soldado Ryan, del salvar al soldado Ryan, para empezar veo que hay, como siempre he pensado, digo, joder, aquí hay tres películas en una. Tenemos un prólogo absolutamente espectacular, que es el prólogo del desembarco en Normandía. Después tenemos una historia de viaje, una historia de itinerario, que son este grupo de soldados buscando a Ryan. Y después tenemos, una vez que se encuentran con Ryan, pues esa especie de resistencia hasta el último hombre en una posición asediada, defendida por el enemigo. O sea, perdón, asediada por el enemigo, defendida por los protagonistas y sus colegas paracas. Claro, esta idea de las tres películas en una, pues es otra de las ideas que digo, bueno, realmente hay que descartarla. Es una película con tres fases, que es otra cosa distinta. No son tres películas diferentes, sino que es una película en tres fases. Y esta articulación en tres fases te muestra por qué es tan triste la película, por qué tiene que ser tan triste la película y por qué muchas veces en los errores, yo he oído a alguna gente que se queja, es que es muy llorona y tal. Sí, es cierto, yo me quejaba de que era muy llorona, es cierto, me he quejado en alguna ocasión de que fuera demasiado llorona, demasiado Spielberg. Cuando Spielberg se pone tierno, hay que temerle. Y viendo la última vez en la película, pues he llegado a una conclusión, no diferente, pero sí matizada de todo eso. Cierto es que cuando la película se pone sentimental, se pone muy sentimental. Pero es que pienso que es coherente ese ejercicio que hace Spielberg. ¿Por qué? Podría parecernos, con las secuencias iniciales, que Steven Spielberg está haciendo una película bélica. Y realmente por género, por calificación de género, es una película bélica. Pero creo que hay algo más detrás de Salvar al soldado Ryan. Podría parecernos, si lo vemos desde el punto de vista de la película épica, podría parecernos película bélica, podría parecernos un ejercicio de épica. Es una película que tiene momentos épicos, no cabe duda. Pero podría parecernos que es una película bélica, digamos, en una línea como más convencional o más tradicional, que sigue muchas de las pautas y de las claves esenciales del cine bélico. Y es así, pero realmente esa no parece ser la intención de Spielberg. La intención de Spielberg no es hacer una película sobre el sacrificio por los demás, el sacrificio heroico por los demás en el frente, que es cosa que podríamos pensar inicialmente si la traducimos como una película bélica. Pero yo viéndola esta última vez he visto algo que me ha gustado mucho más, muchísimo más. Y es una película que se podría titular, si tuviera que escribir el artículo, lo titularía Avisos de muerte. Es una película sobre la muerte. Es una película sobre la muerte. Es una película donde constantemente están sembrados avisos de muerte. Y toda vez que es una película en la que están sembrados avisos de muerte, eso me lleva a mí al siguiente paso, a la siguiente casilla. La siguiente casilla es que está lejos de ser una película épica, a pesar de ese arranque absolutamente espectacular de cine bélico, del desembarco en Normandía y demás. Pero esta película va de otro palo. Esta película va por otro camino. Esta película persigue otra cosa. Esta película persigue una cosa muy difícil, que yo creo que aquí le salió mejor a Spielberg que en la lista de Schindler. Y es que al mismo tiempo que está trabajando en un género determinado, que en este caso es el cine bélico, y está cumpliendo con ese género plenamente, está de alguna manera posicionándonos frente a la guerra de una manera bastante concreta, incluso diría yo que hasta radicalmente opuesta a la guerra. Y viene a decirte, sí, hay actos heroicos,
Sí, puede haber héroes, pero ojo que estos héroes están marcados por la muerte. Pero una muerte que no solo sufren, sino que ellos mismos imparten. Es decir, estos héroes matan y mueren. Y los avisos de muerte se multiplican en la película, por todas partes, desde el principio. Y me gusta mucho cómo están servidos esos avisos de muerte para hacer que la muerte sea realmente la gran protagonista de esta película bélica. No el heroísmo, no el sacrificio por el prójimo, no el sacrificio por el compañero, que por supuesto también están ahí, también están en la película, pero no es lo que está en primer término. Lo que está en primer término es que es una película sobre esos avisos de muerte, esos vientos de muerte. Como una guerra, incluso a que esta Segunda Guerra Mundial que se llamó la última guerra justa, un calificativo, una etiqueta que se puede discutir, te sitúa, bajo el punto de vista de Spielberg, en una posición que te deja muy claro el no a la guerra. Y ese no a la guerra, ese mostrarte en qué te convierte la guerra, pasa por esos avisos de muerte, pero pasa también porque los propios protagonistas impartan muerte constantemente. No es una película, pienso yo, creo que no es una película de reclutamiento, como la mayor parte de películas bélicas que se manejan en Estados Unidos. Creo que es una película que busca y encuentra una manera de reflexionar sobre el verdadero sentido de la guerra. El verdadero sentido de la guerra es la muerte, no hay más. Y por eso es tan triste, porque tiene que serlo. Porque no puede ser épica, porque no puede ser una banalización de la guerra. Y porque creo que esta película crece mucho más cuando realmente la entendemos. ¿Qué pasa? Que con ese arranque tan potente que tiene de puro cine de acción, puedes verte confundido, puedes irte por el camino que no es. Pero ese es solo un arranque, solo el prólogo. Si nos damos cuenta, acción, 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 la película tiene algunos momentos, pero fundamentalmente tiene dos potentes que son principio y final. Es una estructuración que a mí me recuerda a otra película, que me ha recordado mucho otra película, que después también se me ha venido a la cabeza con otros momentos de la película y con otros elementos, que es Grupo Salvaje de Sam Peckinpah. En Grupo Salvaje de Sam Peckinpah, donde se está hablando del tiempo, del ocaso, esta película es una película de ocaso. Es una película de un ocaso del cine bélico, en el sentido de ese nivel de ocaso que tenía frente al western el cine de Sam Peckinpah. Pero ocurre que Sam Peckinpah sí tiene otro trabajo con la violencia, y aquí Spielberg, su trabajo con la violencia está enfocado claramente a hacernos reflexionar sobre realmente la enorme corriente de violencia que se genera en este tipo de género, ¿no? Y en este tipo de conflictos y demás. Entonces, Grupo Salvaje empieza igual, empieza con una secuencia muy cañera, como pasa con Salvar al Soldado Ryan, y acaba con una secuencia muy cañera en el cuartel general, en el cuartel del general Mapache, a tiro limpio. Y esta película acaba a tiro limpio en esas ruinas de ciudad donde estos personajes defienden un puente. Pero no solo eso, es que toda la vinculación, todo el recorrido, todo el viaje que hacen los personajes de Tom Hanks y de Tom Sizemore, el personaje del capitán y el personaje del sargento, me ha recordado en muchos momentos el recorrido que hacen los personajes de William Holden y Ernest Borgnine en Grupo Salvaje de Sam Peckinpah. Y una secuencia concreta, que es la secuencia en la iglesia, frente a las llamas, en torno a la fogata. Recuerda esa otra secuencia en torno a la fogata, donde en esta especie de edificio, en esta especie como de ruinas donde se meten los forajidos de Grupo Salvaje, pues están hablando Ernest Borgnine y William Holden. Están hablando del pasado, están hablando de otra época, de otro tiempo, que es un poco lo que está pasando también, esa reflexión que se va generando entre el personaje de Tom Hanks y el personaje de Tom Sizemore, el capitán y el sargento. Hay muchos momentos de Tom Sizemore que recuerdan muchísimo a Ernest Borgnine en Grupo Salvaje. Yo no sé si esto es intencional por parte de Steven Spielberg, y por supuesto no voy a tener el tremendísimo atrevimiento de decir aquí que eso es intencional. No, yo hablo de mi experiencia con la película y de cómo esa
En momentos concretos, muy concretos, la película me recuerda Grupo Salvaje. Y en discurso, en recurso concreto, la película me recuerda a Grupo Salvaje. Toda vez que además Grupo Salvaje, la estructura argumental que tiene después de ese tiroteo inicial que hay, igual que aquí hay un tiroteo inicial cuando desembarcan, nos encontramos también en una historia de viaje. Estos personajes viajan a México. Es también una película de itinerario en su primera parte. Y en su segunda parte, en su desenlace, es lo mismo que esta, un desenlace también a tiro limpio en tal. Pero hay enormes diferencias, al mismo tiempo que tienen ese recuerdo por personajes y demás, hay enormes diferencias entre las dos películas en cuanto a lo que significa el abordaje de la violencia. Y esas diferencias están en que las dos trabajan con avisos de muerte, también hay que decirlo. La película de Sam Peckinpah está repleta de avisos de muerte para sus personajes, de la misma manera que aquí tenemos un montón de avisos de muerte para los personajes. Empezando por el principio, por el propio desembarco. Bueno, por supuesto, el primer aviso de muerte lo vemos ya en pantalla cuando aparece ese personaje de anciano visitando un cementerio repleto de tumbas. Después de eso, cuando empieza la película, el desenlace, o sea, digamos, el momento en que desembarcan, el punto de vista subjetivo que te sitúa, con esas imágenes de Tom Hanks, cuando oímos, o sea, pierde el oído por todo el bombardeo, el agua y demás, pierde el oído y se queda completamente desorientado y tal. Vemos esas imágenes de punto de vista subjetivo de Tom Hanks en las cuales vemos los cadáveres y el después, todos esos cadáveres en el agua, la sangre, las olas que traen la sangre o las rojas de sangre en la playa, que está perfectamente definido visualmente, es espectacular. No solo el tema del tiroteo propiamente dicho y demás, y cómo está filmado, que además hizo escuela, porque esta película después ha influido en otras muchas películas. Por ejemplo, yo detecto una importante influencia de Salvar al Soldado Ryan en las secuencias de desembarco y en las secuencias finales, una poderosa influencia en una película de Ridley Scott, que es Black Hawk Derribado. Creo que hay una influencia importante ahí. Entonces, Matías, el tema está en que estos avisos de muerte empiezan ahí. Entonces vemos ese punto de vista subjetivo con Tom Hanks rodeado de muerte. Perdón. Y después tenemos pues cómo cuando digamos crean esa especie de trinchera para que vayan subiendo los soldados y los van nombrando para que suban arriba, y el sargento le dice: los estamos mandando a morir, eso es una enfilada y tal, y los estamos mandando a morir. ¿Qué le contesta Tom Hanks? Aquí se viene a morir. Otra cosa clara, te está anticipando lo que va a pasar al final. ¿Qué hacen ellos ahí? ¿Qué se hace en una guerra? Y esa manera en la que, a través de esos avisos de muerte, en ningún momento Steven Spielberg te deja engañarte, te pone muy claro lo que es la guerra. Y la guerra no es un lugar que fabrique héroes. No estamos en el territorio del cine de propaganda bélica, de ese cine de reclutamiento que utilizó Estados Unidos durante tanto tiempo, sino otra cosa completamente distinta. Entonces, a partir de ahí, los avisos de muerte se van a multiplicar, los vamos a encontrar continuamente. Los tenemos tengo aquí las notas, en el tema, por ejemplo, todo el tema de las banderas, las cruces y la simbología, y las lágrimas al principio de la película. Que es un poco el mismo tema, tiene mucha similitud con el desenlace de la lista de Schindler, pero también con todo el tema del ritual que tenemos en el principio de la lista de Schindler, el ritual con la Torá y todo esto. El zoom, el primer plano del rostro y después las defensas, saltar a las defensas de Normandía, que puede parecer muy brusco cuando te marca 6 de junio de 1944 en el Prado de Omaha, pero es un lenguaje clásico. Zoom al rostro, zoom in al rostro del anciano, zoom out desde el rostro de Tom Hanks, y cómo ese plano el zoom in hacia los ojos del anciano, que es el que decía yo que busca esa confusión de que no sepamos realmente quién es ese hombre que ha sobrevivido, el zoom in desde el rostro del anciano al zoom out que tenemos en el rostro de Tom Hanks, que nos permite, cuando va en la barcaza de desembarco, pasar a todo ese paisaje general y entrar directamente en la película, ¿no? Ese movimiento de la mano es un movimiento
casi de temblor, de tal, pero no es un movimiento de miedo, podría ser un movimiento de miedo, de descontrol, de nervios, de tal, pero en realidad es como un latido, es como un tembleque de muerte final, o sea, esos últimos temblores de muerte, ¿no? Y ese temblor de muerte está en la mano de Tom Hanks desde el principio. Está trabajando, como digo, con un lenguaje clásico. El tema de la crueldad y la violencia, he dicho, he hablado de Grupo Salvaje. Grupo Salvaje es unos forajidos que al principio de la película hace una matanza, organiza una matanza en una ciudad con niños en medio y todo, son absolutamente salvajes y tal. Pero es que estos personajes, estos soldados, cuando por ejemplo abordan, o cuando asaltan la trinchera hasta del enemigo, cuando asaltan la posición del enemigo donde están las ametralladoras y demás, el búnker, hacen volar el búnker y es ese tema, ¿no? Por un lado están rezando un Padre Nuestro, están pidiendo a Dios que les ayude a dar en el blanco y matar al enemigo, y al mismo tiempo el tema de la crueldad, el tema de no les disparéis que se quemen vivos, cuando saltan los alemanes y tal, que salen en llamas, ¿no? Ese tema de la crueldad, la capacidad para la crueldad, la capacidad para matar fríamente de alguna manera al enemigo, ¿no? Y de alguna forma yo creo que esto son características que les ponen un poco en comunión, ¿no? Con no ser el típico héroe bélico estadounidense que va a salvar el mundo. Son gente machacada y gente que puede ejercer una monstruosidad, llegado un caso, y ejercer la violencia, ¿no? El juego de primer plano a ojos y luego la alternancia de detalles y la cámara en movimiento, al hombro. Spielberg va a trabajar aquí de una manera que a mí me parece muy singular dentro de su filmografía. En todas las secuencias de acción va a dominar esa cámara al hombro, nerviosa, a veces incluso... Bueno, Matías, nada, que se me acabó la batería. Que decía que Spielberg en su lenguaje aquí se aparta un poco de ese estilo clásico, depurado, elegante, cuidadoso. Todo eso lo tiene en muchas secuencias, pero no es, por ejemplo, la secuencia de la llegada de los oficiales para avisar a la madre de lo que ha ocurrido con sus hijos, por ejemplo, ¿no? Pues ahí tenemos ese plano, que es un plano evidentemente extraído del principio de Centauros del Desierto, una de sus películas favoritas, una de las películas favoritas de Spielberg, película dirigida por John Ford, es el arranque de Centauros del Desierto, es esa mujer que sale de la casa, y en este caso lo que hace Spielberg, dando una auténtica lección de cómo inspirarse por otras imágenes de otro director, de otra película, y darle su propio sentido para tu propia película, para tu propia historia. La secuencia de la madre saliendo a recibir a esa gente, y ella ya intuye lo que le van a decir. Lo que no se puede esperar, evidentemente, es que le van a decir que ha muerto no uno de sus hijos o dos, sino los tres de los cuatro, y cómo la mujer se desmorona y tal. Spielberg le da otro sentido a ese arranque, pero la base de inspiración que tiene la película, ahí es Centauros del Desierto, el arranque de Centauros del Desierto, lo cual ese estilo clásico está, ese estilo clásico más habitual en Spielberg está, pero está en el momento de las secuencias de acción, con una cámara nerviosa, una cámara al hombro, una cámara absolutamente trepidante, con unos planos truncados, constantes, con unos acercamientos a los rostros. El acercamiento, por ejemplo, repite mucho el acercamiento a algunos personajes concretos, no solo a Barry Pepper como el francotirador, sobre todo a Dan Goldberg. Hay que fijarse en los planos del soldado Melis. Este soldado que se pone delante de cuando pasan los prisioneros alemanes con la estrella de David, con la chapa con la estrella de David, diciendo Juden, 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 Juden. Este tipo de cosa, ¿no? Pues este tipo de situación, ¿no? Es decir, ese reclamar de alguna forma una retribución, ¿no?, al enemigo. Bueno, pues hay planos de Adam Goldberg que son muy poco habituales en Spielberg, ¿eh? Ese plano tan cercano, tan invasivo incluso para el espectador. Esa pequeña distancia que podemos encontrar, la distancia de composición del plano tipo pues John Ford y demás, que podemos encontrar en Caballo de Batalla o algunas otras películas de Spielberg, en la mayoría, aquí se rompe esa frontera, y esa distancia se rompe y nos mete directamente dentro del combate, como si casi estuviéramos siguiendo la filmación de un reportero de guerra, y por lo tanto la cámara es nerviosa, muchas veces es cámara al hombro, sigue a los personajes, tal. Y muestra de ello es la pelea que mantiene precisamente Adam Goldberg, que interpreta al soldado Melis,
con el soldado alemán al final, mientras que ese otro compañero está tirado, el compañero de Goldberg está tirado en el suelo, herido, gravemente herido. Y los dos hombres pelean entre sí, pasan por encima del cuerpo del otro hombre, en un cuerpo a cuerpo sucio, en un cuerpo a cuerpo para nada heroico, en un cuerpo a cuerpo para nada idealizado, y en una muestra de la violencia brutal. Cómo muere Goldberg con ese cuchillo, con el alemán susurrándole, y cómo le clava ese cuchillo casi, por decirlo así, no digo parsimoniosamente, ¿no? Es decir, cómo se produce una situación absolutamente sangrienta, absolutamente gore casi. No diría que gore por las tripas, pero sí una perturbadora en esa muerte, en esa pelea, mientras que el otro soldado, el cabo, está abajo en la escalera, que no se atreve ni a subir porque es presa del miedo, presa absoluta del miedo, lo cual también es humano. Hay que decir que ese cabo, ese soldado que es presa del miedo, es un poco nuestro representante dentro de la historia, es nuestro espejo, es el espejo en el que nos miramos dentro del grupo de soldados protagonistas. Y curiosamente resulta ser como nosotros, digo que es un espejo porque como nosotros no ha tenido experiencia previa, él mismo lo dice, la última vez que disparó un arma fue en el entrenamiento, en la etapa de entrenamiento, nunca dispara, nunca ha estado en combate, es tan extraño al grupo como nosotros, no conoce a los miembros del grupo, no ha entrado en contacto con ellos antes, ellos no le conocen a él, consideran que es un pardillo, le dicen que tenga cuidado para que no haga algo que pueda hacer que los maten a todos. Es decir, es un extraño en el grupo y nosotros somos un extraño en ese grupo también. Entonces es como un poco nuestro espejo. Bueno, pues resulta ser un hombre que al final se asusta, teme, no quiere. Y eso también forma parte de la magia de Spielberg en esta película. Es decir, tú te vas a identificar, pero no te identificas con los héroes. No te voy a dejar que te identifiques con los héroes. O sea, con los héroes, perdón, con los guerreros. Porque yo diría que aquí no hay héroes. En esta película no hay héroes. Hay actos de abnegación y de sacrificio, pero no hay héroes. Entonces, creo que Spielberg pone mucho cuidado en que no pueda haber héroes. Aunque pueda sonar esto extraño, pero creo que es una película sin héroes. Y es por todo esa anticipación de muerte que vemos y por lo que hacen los personajes. Los personajes matan. Están en una guerra, claro, sobreviven, y para sobrevivir tienen que matar. O matan al enemigo, el enemigo los mata a ellos, está claro. Pero creo que Spielberg ha puesto mucho cuidado en no hacer de estos personajes unos héroes. Discuten entre ellos, pelean, llegado el caso, matan de una manera, pues un poco lo que vemos también en el personaje de Ted Danson, ¿no? Como ametralla completamente a los... que es lógico, porque está protegiendo a sus compatriotas, ¿no? A su bando, a los soldados de su bando, pero que son guerreros, pero que no son héroes, creo yo, ¿no? Entonces aquí tenemos, aunque cometan aunque lleven a cabo estos actos de sacrificio y abnegación, pero por ejemplo esa imagen de Tom Hanks, con ese plano tan significativo, con esas ruinas del búnker tras él, después de la muerte de uno de sus hombres en el asalto al búnker, una muerte que también está anticipada cuando está hablando este personaje en la iglesia y está hablando de cómo cuando su madre salía antes de trabajar para poder hablar con él y preguntarle cómo le había ido el día, siendo él niño, él se hacía el dormido para que su madre no hablara con él y que no sabía por qué hacía eso. Y todo eso te lo está diciendo, te está anticipando casi cómo va a acabar ese personaje. Casi de inmediato después, es el primero que muere después de eso. Vemos cómo se va anticipando, ¿no? Esa situación de muerte, otra anticipación de muerte, las velas que rodean a los personajes cuando están en la iglesia, como si casi estuvieran celebrando ya el funeral de este personaje que va a morir. Todas esas claves de anticipación de muertes que encontramos en la película. Ese momento de que la muerte aparece en cualquier parte, el momento en que el paracaidista se está sujetando, se está quitando la bota para ver la herida que tiene y tal, que dice que le están destrozando los pies, se apoya en un muro y lo que hace es que se cae todo ese muro y tras el muro aparecen los soldados alemanes y se produce esa situación de tensión con todos apuntando a todos, esa especie de juego de tiro cruzado.
hasta que, digamos, desde arriba el personaje de Ted Danson ametralla a los alemanes, ¿no? Pero esa idea de que la muerte surge en cualquier parte, en un frente, eso está perfectamente recreado en la película. La bala puede venir de cualquier sitio, nunca sabes por dónde va a venir. Y tú formas parte, estás tan inmerso en la acción que formas parte de esto precisamente por esos recursos de cine menos pausado y menos clásico de lo que suele ser habitual en Spielberg, y más de cámara al hombro, más de cámara guerrilla, etcétera, ¿no? Entonces, lo que decía, el personaje de Giovanni Ribisi, pues justo parece que lo están casi despidiendo, casi es como una despedida, ¿no? Como él dice, yo me hacía el dormido y no hablaba con mi madre y no sé por qué lo hacía. Entonces empieza a caer lágrimas, como si estuviera anticipando. ¿Qué hace cuando muere? Cuando muere llama a su madre. Llama a su madre. Todos llaman a su madre. Otro soldado que está herido al principio en el desembarco de Normandía está llamando a su madre, también tiene todas las tripas fuera. Que es descorazonador. Es una película eminentemente triste. Llaman a la madre todos. ¿Y qué personaje es el que recibe la noticia de que han muerto los hijos? La madre. ¿Qué hace la madre? Se desmorona, se hunde, se cae. Creo que ese camino que ha establecido Spielberg nos aleja de los héroes al uso. Del héroe bélico, del héroe aguerrido, del héroe que se tira para adelante y que sea lo que Dios quiera. Y aquí aquí no hay Rambos. Son los anti-Rambo, por decirlo así, ¿no? Entonces, digamos que ese grupo, esos anticipos de muerte y demás, que están muy significados en el camino, están marcando un poco ese viaje sin héroes a una guerra sin héroes, a una guerra sangrienta, a una guerra donde lo que sí que hay, por supuesto, del derecho y del revés, es muerte. Bien, pues que nosotros no nos identifiquemos con uno de estos guerreros, más de los veteranos, de los que ya tienen la piel curtida, y sí que nos tengamos que identificar con ese personaje tan ajeno al grupo como ellos, pues con ese momento de reclutamiento, ¿no? Del traductor, del cabo que va a traducir, con el tema de Tom Hanks con el lápiz diciendo, la otra dice, ¿me puedo llevar la máquina? Y el otro dice, este lápiz, no te llevas más, y todo lo demás te sobra, ¿no? Entonces esa idea, esa figura de padre, es interesante la paternidad y la maternidad, como están abordadas en la película. Desde un punto de vista, bueno, ahora han estrenado los Fabelman, también cómo habla el propio Spielberg de su propia familia. Yo creo que algo de eso hay también en esta distribución de papeles de padre, que está claro, el padre es el personaje de Tom Hanks, como el capitán, como el oficial superior, y la madre pues son todas esas madres dolientes, esas madres a las que llaman los soldados, y esa madre que se desmorona en esa secuencia que te pone un nudo aquí, ¿no? Porque estás viendo pues ese dolor de los que quedan en casa, el dolor de la retaguardia, ¿no? El tema de los avisos de muerte. Es una misión otro detalle interesante para apartarse del cine bélico al uso. Normalmente el cine bélico te plantea en este nivel de acción, este nivel de aventura, este nivel trepidante. Aquí no hay aventura propiamente dicha, aunque sí hay un viaje de experiencia, un viaje de autoconocimiento y demás, pero es un viaje entre tumbas, un viaje entre muerte, un viaje entre sangre, un viaje bañado en sangre. Y entonces nos vamos a encontrar esa idea de salvación y redención. Es decir, este es un viaje de los personajes, la misión que llevan a cabo, que es salvar, es decir, localizar y llevar de vuelta a su casa a Ryan, al soldado Ryan, es una misión de carácter, si se quiere, humanista, tal como se vende en la película, por una cuestión propagandística, cosa que Spielberg es muy inteligente y no lo borra, ¿eh? Es una misión de propaganda por parte de los altos mandos, pues eso, después de haber perdido 4 hijos, llevarle a esta mujer, al único hijo que ha sobrevivido, de vuelta a casa. Pero aparte de esa misión de propaganda, evidentemente es una misión humanista, es una misión de salvación y que permite redimirse a los propios personajes. Esto no lo digo yo, esto lo dice el personaje de Tom Sizemore, cuando, hablando con el personaje del capitán al final, cuando tienen que tomar la decisión de si se van a quedar defendiendo la posición del puente o simplemente se largan y dejan allí a Ryan con su resistencia, con los que son ahora sus hermanos, como él dice, los únicos hermanos que le quedan vivos, que son sus compañeros paracaidistas. En ese momento Tom Sizemore lo dice, a ver, yo pienso 2 cosas. Una, le dejamos, nos vamos, sobrevivimos. 2, nos quedamos, luchamos y a lo mejor, si tenemos la suerte poco probable de sobrevivir,
algún día recordamos esto y recordamos que tomamos la decisión correcta y que mereció la pena estar aquí, porque nos ganamos sobrevivir por haber hecho esto, por quedarnos aquí y luchar y proteger a este tipo al que hemos venido a salvar y a sus compañeros que están aquí codo con codo. Claro, esa reflexión que hace Tom Sizemore es la reflexión de la película. Es decir, la película no busca el acto heroico gratuito de decir vamos a volar un silo de cohetes que van a bombardear Inglaterra, vamos a salvar vidas, vamos a... Ese mensaje que sí se vende a sí mismo. En esa secuencia que digo yo que me recuerda esas de William Holden, esa conversación en torno a la hoguera de William Holden con Ernest Borgnine en Grupo Salvaje, es cuando le dice a Tom Sizemore, el capitán, le dice al sargento, le dice, yo antes me convencía y me decía que cada vez que cada vez que muere uno de mis hombres lo hace en una misión por salvar a 10 hombres o quizá a 20 hombres, más o menos, y así me voy convenciendo de que el sacrificio merece la pena. Pero es una justificación que vemos en esa imagen que decía yo antes, en ese plano, donde tenemos las ruinas del búnker que han asaltado después de que muera Giovanni Ribisi, y la ruina está completamente destrozada, el edificio, vemos los hierros, vemos el cemento reventado y tal, el hormigón, perdón, reventado, y vemos a Tom Hanks cómo se desmorona. Y cuando se desmorona y llora, el propio Tom Hanks está viéndose como referenciado en ese paisaje, porque él mismo ya es un escombro de persona. Después va a volver y para evitar el enfrentamiento en el que el sargento prácticamente, encañona directamente al personaje de Raven, el personaje interpreta a Edward Burns, que es un poco el protestón y el crítico, el soldado más crítico con toda la misión y demás. Como Tom Hanks, curiosamente en ese momento les va a decir cómo va la porra, de a dónde pertenezco, de dónde soy y cuál es mi trabajo, y entonces le dice cuál es su trabajo y tal, y ya de paso después reflexionará sobre su pasado, sobre su mujer y sobre cómo cada vez que mata a alguien se siente más lejos de casa. Que yo creo que esa es la frase de la película: cada vez que mato a alguien me siento más lejos de casa. Y demuestra eso, o sea, lo que hemos dicho, son unos tíos que están matando gente, o sea, que no es un héroe inmaculado que solo mata cuando le disparan, no, matan, al alemán no lo matan de milagro porque lo salva el cabo y después el propio cabo lo matará a sangre fría en la parte final de la película, ¿no? Un poco cuando muy interesante cómo operan los oficiales en la parte en el frente civil, cuando por ejemplo ese oficial superior recibe las 3 cartas y que le dan sus subordinados, y entra ese fogonazo de luz desde el exterior, casi como si fuera algo superior lo que le está llevando a seguir adelante con ese procedimiento para salvar al único hijo que le queda a esta mujer. Esa especie de respaldo de los cielos, eso sí es muy Spielberg, eso sí se mete totalmente. La imagen de la ruptura de lo cotidiano por la guerra, el tema de la madre y la cocina, y cómo llega el coche al fondo, que es, como he dicho, muy John Ford, muy Centauro del desierto. Después el tema de la Biblia y la bandera, cómo hay una Biblia donde hay la carta de la señora Bixby de Lincoln, de Abraham Lincoln, en la guerra civil de los Estados Unidos. Los oficiales son muy humanos y los soldados se inmolan en el altar de la libertad. Todo eso es un mensaje que está, digamos, en primer término, y que forma parte de, pues, un poco el reconocimiento al sacrificio de los soldados. Pero hay que decir también que detrás de eso está esa visión amarga de la guerra, esa visión de no se fabrican héroes, se fabrica gente abnegada, gente que se sacrifica por los compañeros, pero digamos que no son un héroe de capa y espada, un héroe caballeresco, un héroe bidimensional, un héroe de recortable, un muñequito de hazaña bélica. No son eso, sino gente que está torturada y maltratada. Un poco el cómo nosotros somos el novato, que eso ya lo he comentado. El tema del grupo, 8 hombres para salvar a uno. La pregunta que plantea la película es: ¿qué sentido tiene, lo dice Raven, qué sentido tiene arriesgar la vida de 8 hombres para salvar a uno? Esa es la pregunta de la película. Pero esa pregunta no lleva es un viaje de redención de los personajes. Sí,
es un viaje de redención de estos soldados que han matado y han repartido mucha muerte y han visto mucha muerte a su alrededor y han perdido a muchos compañeros. Eso es la guerra. Pero creo que sobre todo la clave es hacer ese hincapié, esa incidencia sobre la muerte, para no caer en trampas de decir, bueno, pues al final es una celebración de lo bélico, ¿no? Es un poco si mereció la pena, ¿no? La pregunta es, ¿mereció la pena? El tema de la compasión y el sacrificio, que está también en la idea de Ryan y el alemán al que liberan. La cámara en todo momento en contacto con el enemigo en el frente. Spielberg retoma rápidamente la cámara al hombro cuando vuelven otra vez las escenas de combate y el invasivo tono de reportaje que tiene la película con ese rostro que decía antes, ese tratamiento visual, que es que me llamó mucho la atención del personaje de Adam Goldberg, del soldado Maylis, como lo tenemos siempre encima de la pantalla. Los planos holandeses, el llueve, la tristeza, las lágrimas en la lluvia, la carta para los padres, la luz, todo puede parecer que está muy exagerado en un momento concreto, muy melodramatizado, pero digamos que está trabajando con esas claves. Y después hay un plano que quería destacar, que me parece lo que hace que está ese momento que de repente pone esta película a otro nivel, Matías. Verás, es un momento en el que están los personajes de Ted Danson, el oficial este que abate a todos los alemanes que estaban detrás de ese muro que he comentado antes. Está Tom Hanks, está Tom Sizemore y está Paul Giamatti, el sargento Hill. Y están los cuatro. Y yo te diría que si tienes la película, la tendrás supongo, te vuelvas a ver ese momento, ¿no? Cuando están hablando los cuatro después de ametrallar Ted Danson a los soldados alemanes detrás del muro. Están hablando los cuatro y Tom Hanks le lanza una pregunta cotidiana, ¿no? ¿Está usted en contacto con su capitán o con su oficial superior? Ted Danson no le contesta, solo le hace un gesto como decir, tú estás loco, que aquí no hay contacto ninguno, esto es un caos. Pero no lo dice con palabras, lo dice con el gesto, con las miradas, Y entonces, en ese mismo momento, yo me puse 4 veces la película, o sea, ese fragmento concreto, me parece genial, me parece magia pura. Porque ves cómo Tom Hanks lanza la pregunta, el capitán lanza la pregunta al otro capitán, a Ted Danson. Ted Danson le contesta como, ¿estás hablando en serio? Que si estoy en contacto con mi oficial, ¿tú no has visto lo que hay aquí liado? Y cómo el personaje de Tom Sizemore ve la reacción de Ted Danson y sin palabras también se sonríe y mira como a este lado me diciendo, pregunta estúpida, respuesta obvia. Y Paul Giamatti está ahí como mirándolo todo como diciendo, esos 4 grandes actorazos reunidos ahí, creando cine, creando la interpretación para la cámara, donde cada uno de ellos es su personaje y cada uno de ellos tiene una reacción. Ya digo, la repetí 4 veces para ver las reacciones de cada uno de ellos, porque está genial esa parte. Y eso es lo grande del cine, eso es lo grande de tener actores de este nivel, y eso es lo grande de un Spielberg dirigiendo actores. Entonces, el momento Paul Giamatti, lo que pasa es que el momento de Giovanni Ribisi, por ejemplo, cuando habla de lo de la madre, cuando se le va la lágrima y tal, con esa iluminación que tiene y tal, a mí me recordó mucho el momento de la lista de Schindler, el momento de la copa, de la última copa, o de lo que cree uno de los personajes que va a ser su última copa. No quiero hacer spoiler porque esto no va sobre la lista de Schindler y tampoco, no sé si la has visto o no la has visto, Matías, y no sé si la habrá visto otra gente que esté viendo esto. Entonces no quiero hacer spoiler, pero hay un momento en que un personaje le ofrece a otro beber una copa, que ya se beberá una copa cuando acabe la guerra y tal, y ese primer personaje le dice, Ben Kingsley es el personaje, ¿vale? Tampoco pasa nada. Ben Kingsley le dice, vamos a tomarla ahora. Y entonces se le iluminan los ojos por esa lágrima, por ese sentimiento de que él cree que va a morir, ¿no? Creo que ese es el mejor momento de actuación de toda la filmografía de Steven Spielberg, ese momento concreto de Ben Kingsley, en ese momento de la copa, y no lo supera el de Giovanni Ribisi, pero se le acerca mucho. Se le acerca mucho cuando dice, mi madre venía, cuando venía un poco antes a casa, venía a hablar conmigo, para poder hablar conmigo, para comentar el día. Y entonces yo me hacía el dormido. Y no sé por qué me hacía el dormido. Y se le salta la lágrima. Es un momento que casi alcanza al de Ben Kingsley en la lista de Schindler, pero en mi opinión no llega a alcanzarlo del todo, pero se queda ahí muy, muy cerca. Pues bueno, lo que es un poco el desarrollo de la película y tal. Pero quiero decir que
cuando él dice, cuando el capitán dice 94 hombres han muerto bajo mi mando, he salvado la vida a 10, 20 veces más y ya está. Así es como se racionaliza tener que elegir entre la misión y los hombres. Que aquí no cumple una misión de estas heroicas de volar un submarino que tiene. No, esta es una misión, no es los cañones de Navarón. Vamos a volar unos cañones que sí, que van a salvar vidas y tal. No, aquí la misión es mucho más, si se quiere, más modesta, salvar a un soldado para que vuelva a su casa con su madre. Y eso es lo que eleva el nivel, digamos, de narración a otro tema. El tema de los anticipos de muerte, que lo tengo aquí. Por ejemplo, el tema de Giovanni Ribisi, cuando habla de su madre enfermera, que volvía de tal. Encuadrado con las dos líneas de oscuridad a los lados. Es casi ya como si le estuvieran enterrando prácticamente. Después, los rostros partidos entre la luz y las sombras en la secuencia de la iglesia. A medio camino entre la luz y la sombra, entre la vida y la muerte. Ribisi haciéndose el dormido cuando llegaba su madre, ya lo he dicho antes. El tema de la conversación con el cabo. La idea del tema de la porra. Cuando está hablando el capitán con el cabo y el cabo le pregunta que de dónde es y a qué se dedicaba. Y el capitán le contesta, bueno, hablan de la porra, ¿no? ¿Cómo va la porra? ¿A dónde alcanza la porra? Y dice, bueno, lo que vamos a hacer es que yo te digo de dónde soy y a qué me dedico cuando llegue la porra a 500 y nos repartimos $250 cada uno. Y el otro le dice, hombre, yo debo decirle con todos mis respetos que mejor esperamos a llegar a 1000. Y esa contestación de anticipo de muerte en el propio diálogo de Tom Hanks, y dice, ¿y si no llegamos vivos hasta entonces? Y el segundo anticipo de muerte en torno a esta conversación de la porra es que cuando está Tom Sizemore apuntando con el arma directamente encañonando al personaje de Raven, cuando parece que va a disparar, lo único que hace el capitán es decir, ¿cómo va la porra? ¿Qué tal va la porra? Soy de aquí y hacía esto. Eso es un tirar la toalla, es como admitir, vamos a morir, así que vamos a solucionar lo de la porra ya, porque no creo que vayamos a salir muy vivos de este asunto, ¿no? Eso después de haberse pegado la llorera de la muerte de Ribisi, ¿no? Y cómo el capitán se convierte en sombra, ¿eh? El capitán se convierte en sombra, se convierte en una sombra en ese momento, ¿no? Cuando está hablando con el cabo del tema de la porra y dice eso. ¿Y qué pasa si no llegamos vivos hasta allí y morimos antes? Y después pues tenemos el tema de Tom Hanks diciendo que no cambiaría a sus hombres por Ryan, pero es justo lo que está haciendo. Y es justo lo que va a hacer. Va a cambiar a todos sus hombres, incluido el mismo, por salvar a Ryan. Todos estos avisos de muerte se van, como digo, repartiendo por la película en distintos momentos. Y es un poco, hay esa clave, esos momentos claves, la repetición del plano de ellos en el campo. Si te das cuenta, hay 2 veces que aparecen en el campo. No, 3, hay 3. Y en todas esas veces son como siluetas perdidas en medio del campo. Con unas imágenes que también recuerdan, a mí por lo menos me han recordado algunas de ellas. Bueno, cuando van por el medio del campo son 2 planos que se repiten, que es ese plano de supuesta paz, de supuesta calma, de supuesta tranquilidad en un relato que va de violencia en violencia, que va de acción bélica en acción bélica. Pero después tenemos otro plano donde se les ve a todos apareciendo casi desde el suelo, que es otro anticipo visual también, ¿no? De muerte, como si fueran como resucitados o de alguna manera revinientes, ¿no? O sea, gente que ha salido de la fosa para salir de allí, para hacer una misión, ¿no? Se le ve como aparecen, esa aparición que tienen que recuerda casi la de la carreta fantasma, la carreta de la muerte en la película La carreta fantasma de Victor Håström, por ejemplo. Y después hay un momento que se les ve a todos caminando por arriba, que a mí por lo menos me ha recordado los momentos finales, una de las secuencias finales de todos los personajes del séptimo sello dando saltos por la montaña. Cuando ya se dirigen directamente hacia la muerte, ¿no? Y a partir de ahí, pues esa idea de la calma antes de la tempestad, con la música de Edith Piaf, esa canción de Edith Piaf que anticipa la tempestad que viene encima. Y un poco por ir acabando ya, el tema de los planos holandeses, eso ya lo he dicho antes, el tema de la cámara al hombro y tal. Habrá gente que quizá crea
que es abusiva la cámara al hombro, que cansa es tanto movimiento, que marea un poco y tal. Yo creo que es imprescindible para lo que está persiguiendo Spielberg, que es meternos de lleno en el caos, y además está perfectamente compensada con secuencias cuidadosamente coreografiadas que ya te muestran todo el movimiento del campo de batalla, de los tanques que llegan y todo esto, ¿no? Y finalmente, pues esa idea de la bandera como sudario. Esa bandera estadounidense, que es como casi transparente, a la que no se le ven los colores, es una bandera de luto, es una bandera como sudario, es la bandera que envuelve los cadáveres de los que regresan a casa convertidos en cadáveres, convertidos en muertos. Entonces, digamos que todo esto hace que esa visión que podíamos tener algunos, yo el primero, me acuso, de que pues era una película que a veces tenía unos momentos emotivos abusivos, excesivos y demás. Yo creo que eso no es quizá la más adecuada, teniendo en cuenta este juego de anticipos de muerte que maneja Spielberg y ese juego de redención, de salvación y redención que articula toda la película, ¿no? Y esas elecciones que él hace, con quién nos identificamos, con el cabo, y qué hace el cabo en el momento culminante. Pues el cabo no sube la escalera heroicamente y pega un golpetazo al enemigo y salva a su compañero, aunque después su compañero muera. No, el cabo se queda presa del miedo en la escalera, incapaz de subir o bajar, completamente bloqueado. Es muy buena la secuencia en la que baja por la escalera del alemán. Tú dices, este le va a clavar en la pared con el cuchillo o algo así. No. El alemán ya ha matado al tipo que tenía que matar, pasa por delante de él, ve que no le va a hacer nada porque y baja andando. O sea, es ese momento casi imposible, ¿no?, de supervivencia del personaje del cabo, que es, él sabe, el alemán sabe que está totalmente bloqueado, que es un tipo que no representa ninguna amenaza y por lo tanto le deja vivir. Ese gesto, que también es una manera, habla un poco del tema del enemigo, ¿no? Porque otra cosa que se le acusa a la película es que el enemigo está como deshumanizado. No, el enemigo está combatiendo. Hay dos momentos que juegan con esta clave. Tres. Primero, el tema de cómo el soldado alemán empieza a cavar su propia fosa y dice, Betty Boop, qué mujer, Betty Boop, y tal, y empieza a cantar el himno casi de los Estados Unidos, intenta sobrevivir, ese anhelo de supervivencia, mirando hacia arriba todos y todos en picado, mirándole a él, que le van a ejecutar directamente. Después está el momento en el que, este momento de la escalera, cuando baja el soldado alemán y le deja vivir a otro, pero no, simplemente no representa una amenaza. Si no representa una amenaza, no te mato. No estoy aquí para... Y quiero decir que no es ese alemán asesino, siniestro que necesita... No, ve a un tipo allí que no va a hacer nada y se pira. Y después un momento en el que está atacando y reaparece el alemán que dejaron vivir, el de la fosa, el que estaba acabando su propia fosa. Y en ese momento vemos que son soldados, ese va sin casco ni nada y que están disparando como los otros, ¿no? Hay unos momentos en los que de alguna manera es pirueta. Y después hay un momento que habla mucho de estos personajes. Por eso cuando yo digo de grupo salvaje, me recuerda también la escena de las chapas. Cuando están mirando las chapas, que parece que están jugando al póker con las chapas de los soldados muertos, y pasa toda esa división, y toda la división se les queda mirando porque creen que están faltando al respeto a los caídos, toqueteando las chapas de esa forma y con ese cachondeo que se traen ellos y tal, ¿no? Después cuando pierde los papeles el capitán, porque se da cuenta de lo que han hecho sin querer y pierde los papeles y le da ese arrebato de empezar a gritar Ryan, Ryan, que es lo que les va a llevar a localizar, por otra parte, el lugar donde está Ryan. Pero ese juego con las chapas y tal, a mí me recuerda también cuando los cuando los falsos soldados de Grupo Salvaje de repente descubren que lo que han robado son unas arandelas, que los sacos que han robado están llenos de arandelas inútiles, ¿no? Y empiezan a reírse como críos. Pues estos son como niños jugando con las chapas, ¿eh? Y esa crueldad también accidental, no voluntaria, no sin darse cuenta, esa falta de vamos a decirlo así, de empatía y también de sentido común, de los sentimientos ajenos. Esa falta de inteligencia emocional que exhiben en ese momento los protagonistas les califica también como esa especie de un poquito monstruos que hay entre ellos, ¿no? Es decir, sí, son los protagonistas, pero son gente... la guerra les ha convertido en gente, lo que dice Tom Hanks, cuando habla dice, yo ya no sé si mi mujer me va a reconocer, no sé si soy otro, no sé si he cambiado tanto que ni mi propia mujer me va a reconocer cuando vuelva. Estas reflexiones hablan de todo esto, decimos de los anticipos de muerte, de cómo cambia la guerra, de cómo la guerra solo fabrica muerte, no héroes. Y ese es un poco el tema. Bueno, en conjunto no sé si te he solucionado
o si he comentado cosas que te interesen. Espero que sí, Matías. Gracias por la paciencia que has tenido. Y, como digo siempre, al resto y a ti, Matías, nos vemos en otra. Hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.